sí. De los talleres pasados, solo para retomar lo que es importante ahora, lo primero que tenemos que ver que entrenar es preparar a una persona en el desarrollo de una actividad, especialmente la práctica del deporte, pero en nuestro caso, entrenarse para aumentar la reserva cognitiva, en retrasar la expresión en retrasar la expresión o suspender el deterioro cognitivo, por lo que la estimulación cognitiva podría tener un efecto positivo como factor protector. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando nuestra cognición. Ok, vamos aquí un momentito. Estos son nada más dos diapositivas chiquitas. Solo para que recordemos que la reserva cognitiva es como un capital mental, que cuanto mayor sea nuestro capital mental, más nos ayudará a compensar los efectos en la deficiencia de nuestras capacidades. Dame un segundito para correr aquí esto. Ya, listo. Capacidades cognitivas. Estamos hablando, hoy vamos a hablar lo que nunca he hablado, pero hoy vamos a hablar de envejecimiento cerebral y cómo nos puede afectar en nuestro vocabulario. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque principalmente cada vez que están haciendo la tarea, cada vez que la tarea de hoy es súper larga, es para guardar, para seguir haciéndola ahí por tiempo. No necesariamente es que tienen que terminar en una semana, sino que lo que vamos a trabajar es que todos los días debemos trabajar en nuestra reserva cognitiva, especialmente la del lenguaje. ¿Para qué? Para evitar cualquier alteración como una demencia o simplemente el envejecimiento, que lo vamos a ver dentro de un ratito. También hablamos de neuroplasticidad como la capacidad del cerebro de autorrepararse, de cambiar una estructura dañada por una estructura buena, por una estructura sana, que esto ocurre a lo largo de nuestras vidas, pero que para poder tener entre mayor reserva, más neuronas sanas con conocimientos vamos a tener. Entonces, de eso se trata. Yo sé que cuando yo les pongo palabras y buscar palabras y sacar una palabra de otra, muchas dicen, ay, pero qué difícil es esto. Y ahora, hoy vamos a entender por qué ocurre. El objetivo principal, nuevamente, de este taller es aumentar la reserva cognitiva y trabajar con la neuroplasticidad para aquellas áreas de nuestro cerebro que tal vez ya han sufrido un pequeño daño o un envejecimiento cerebral. Ok. Entonces, como les dije, de todas las capacidades, hoy estamos viendo la del lenguaje. Entonces, lenguaje fácil es la actividad nerviosa que nos permite la comunicación, es un instrumento de nuestro pensamiento que nos lleva a tomar una acción o una función de nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos tiene a través del lenguaje se puede transmitir. Es la forma de transmitir la información a la cultura, pensamientos, ideas, emociones, proyectos, nosotros, quiénes somos, es la parte más importante, porque podemos pensar mucho, pero lo más importante, además de pensar que van de la mano, es nuestra forma de comunicar nuestros pensamientos. Entonces existe el receptivo y el expresivo como tipos de lenguaje. Muchísimas veces tenemos una impecable nuestra capacidad para el lenguaje receptivo. Sin embargo, vemos que nuestro lenguaje expresivo se puede ir envejeciendo lentamente, paulatinamente. Entonces aquí es donde hoy vamos a trabajar. Ok, entonces la función de la comunicación oral tiene una función representativa. Ahí les voy a mandar un ejercicio de tarea. Ok, el ser humano es dicente, todos hablamos y tenemos una función representativa.
¿Cuál es la función representativa? Es la más común, es lo que yo les estoy haciendo ahora a ustedes. Estoy tratando de explicarles sobre el lenguaje. Hago aseveraciones, hago observaciones de lo mismo, y el propósito principal es simplemente transmitirles qué es el lenguaje. La expresiva o emotiva es la que yo tiendo a expresarla. Ahora, ¿por qué la traigo? ¿Por qué una cosa tan sencilla la traigo? Muchísimas veces cuando envejecemos o cuando vamos envejeciendo, nuestra emoción va a marcar mi función expresiva o emotiva. Por ejemplo, hoy estoy bienísimo, pero no sabes cómo estuve la semana pasada de dolor. Ay, es que esta operación todavía yo no me he superado, esta operación. Entonces, nuestra comunicación tiende a ser muchísimas veces muy emotiva. Por ejemplo, una persona que sufrió una operación del corazón y por años su única forma o su único tema de conversación es la emotiva de su operación, lo que sintió, que casi se muere, etcétera, etcétera. Entonces, la traigo para que ustedes todas observen cómo nuestro lenguaje va a variar de acuerdo a nuestra experiencia emotiva, especialmente cuando nuestra salud no está tan buena. O, por ejemplo, se nos queda un pensamiento de dolor o de alegría. Es importante buscar cómo nuestra comunicación tiene que ser pareja, tiene que ser de todo un poco, no solamente la parte emotiva. La función fáctica o de contacto es en la que cuando por ejemplo, muchísimas veces nos ocurre, porque esta función de contacto se ve cuando una persona está hablando y perdemos la atención, especialmente cuando estamos hablando por teléfono. Entonces comenzamos, y flum, nuestra atención voló hacia otro lado. Cuando nosotros utilizamos mucho esta función fáctica, que no hay contacto, realmente no hay contacto con la persona, porque solo estamos, no me digas, porque cuando esto ocurre, puede que ustedes estén experimentando falta de atención en lo que la persona nos está diciendo, perdemos la atención. Es interesantísimo, hoy estaba viendo sobre un análisis de la inteligencia y de la atención durante mucho tiempo, no me acuerdo porque solo lo vi brevemente el video, lo voy a compartir con ustedes, de cómo supuestamente la inteligencia ha disminuido y cómo ha disminuido la atención, pero bárbaramente, como lo vimos en los videos pasados, la atención nuestra va disminuyendo. Entonces, nuestro contacto fáctico se debe muchísimas veces a que perdemos la atención y comenzamos a decir para simplemente pasar. No hay ningún aporte del que mantener el hilo de la comunicación como para que la otra persona, para que suene real que estamos conversando con ellos. La función apelativa o cognitiva la utilizamos mucho cuando no ponemos la atención a los demás también. Entonces, perdón, esta parte. La utilizamos en un lenguaje cotidiano, como por ejemplo cuando le decimos, anda, haceme tal cosa, pero aquí sí tenemos que, anda, llévame, tráeme, hacerme una explicación, voy a darles una explicación, llévame esto tal lado. ¿Cuántas veces nosotros estamos tratando de usar esta función apelativa y decimos, mira, ¿me podías hacer el favor de alcanzarme? Y nos quedamos ahí pegados con lo que queríamos. Sí sabemos el nombre, sí sabemos lo que queremos, pero ¿y a dónde está? ¿En qué parte? ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Y ahí vamos viendo cómo esta función
va fallando porque no pusimos atención a dónde queremos dar la dirección, a qué lugar queremos que donde pusimos las cosas. Ay, mira, alcanzame la cartera, ¿a dónde la dejaste? Voy un momentito. Listo. ¿A dónde dejaste la cartera? Y no podemos terminar de dar el mensaje porque no nos recordamos dónde dejamos la cartera o qué es lo que queremos que nos traigan. La metalingüística es una función que es el uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, para explicar código de la lengua. Es el lenguaje que usamos para escribir, para reflexionar. Por ejemplo, ahora hicieron una reflexión bonita, Ligi y Eli, sobre el día de la violencia, sobre la violencia en el género. Y entonces lo explicaron muy bien, es una función metalingüística. Muchísimas veces también vamos perdiendo esto porque vamos reduciendo nuestro nivel de comunicación y vamos haciéndolo cada vez más simple sobre las cosas diarias, las cosas, y después nos vamos perdiendo esa oportunidad de poder compartir un pensamiento, compartir, mira, leí tal libro, aprendí de tal cosa, de tal otro. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Porque tal vez vi un video, me interesó muchísimo y era entonces quién era el participante, quién era el autor, quién dijo, qué se dijo. Todas esas cosas nos ocurren por falta de atención en lo que vimos y la parte de la reproducción. Aquí yo les pediría que, por ejemplo, yo les puse varios videos, un video específico, pero tienen varios videos que les había mandado en la tarea anterior para que comuniquemos entre todos estos videos. Aquí es importante porque hasta va a ser una forma de que ustedes todas se midan bien cuál es la capacidad. ¿Por qué? Porque estamos entrenando el cerebro, estamos entrenando para no perder nuestras capacidades cognitivas. Y entonces esta función metalingüística de poder explicar cuándo yo tengo que detenerme, cuándo tengo que hablar, quién dijo, ay, vieras qué emoción tal cosa, porque eso nos emocionó mucho. Todas esas partes son importantes porque nos van a ayudar a medir qué tanto envejecimiento estamos teniendo en nuestra cognición y específicamente en nuestro lenguaje. La función poética todos la conocemos bien, mejora, sin embargo, si nosotros practicáramos, no somos Janina, obviamente, pero por ejemplo, si quisiéramos expresar algo de una forma poética, ay, qué elegante viene esta mujer con que parece tal cosa, estamos aumentando nuestra reserva cognitiva, aunque no seamos poetas. Cuando cantamos, estamos aumentando nuestra reserva cognitiva, aunque no seamos cantantes. Entonces, es importante practicar de vez en cuando. Voy a hacer algo poético de tales palabras. Y ahí les pongo un poquito de tarea sobre esto, para aumentar nuestra reserva cognitiva. Entonces, sobre el diálogo. Un diálogo no es una conversación, tal como se da en la vida cotidiana. El diálogo implica una atención sostenida. Aquí yo les pido a todas que por favor pongan especial atención en cuánto tiempo dura para ustedes poder prestar atención a lo que una persona les está diciendo o lo que yo les estoy diciendo. Porque el diálogo sí se ve alterado o afectado por el envejecimiento. Muchísimas veces está una persona diciéndonos algo importante, algo sensible, y ¡flum!, volamos. Entonces,
tenemos que volver a retomar y volver a ponerlo. Sí, 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 ajá. Y especialmente cuando tenemos el celular en la mano. ¿Cuántas veces suena cling y ya nos fuimos al celular y dejamos este diálogo? Entonces, el celular es en realidad un ladrón de atención y nos quita la capacidad de poder no solo hacer diálogo, sino hacer una exposición o algo que queremos comunicar. ¿Por qué? Porque nos sentimos desmotivados, porque la otra persona no nos presta atención y porque tal vez estoy hablando y cuántas veces uno tiene el celular al lado y uno está conversando y sonó y se vio un pantallazo y ya perdimos la atención de lo que estábamos diciendo. La discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Muchísimas veces esta discusión no busca llegar a un acuerdo. Muchísimas veces, ayer le estaba diciendo a una persona, le estaba contando una muy bonita noticia de alguien que se expresó muy bien de él. Y entonces esta persona interrumpió el diálogo para decir, sí, porque fíjate que yo, desde que esto y esto y esto pasó, entonces esta persona rompió lo que la otra persona le estaba diciendo y perdió la oportunidad de poder enriquecer su alma o sentirse súper bien de lo bien que hablaban de ella. ¿Por qué? Porque no interrumpimos el diálogo o discutimos de forma de que yo soy la que tengo que tener la razón. Y entonces no es llegar a una solución, sino que acepten lo que yo opino. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta cómo nuestro diálogo se ve alterado. ¿Por qué se ve alterado? Pues lógicamente, gente, entre más viejo uno, más trata de convencer al joven de que uno es el que tiene la razón. Si llega a un acuerdo mutuo, sino, y yo voy a discutir porque yo, como soy más vieja, tengo más conocimiento. Como tengo más conocimiento, tengo que convencer a la persona. Ahora, vean qué importante. Hoy vamos a ver qué pasa con el envejecimiento en el lenguaje. Y vamos a ir viendo todos los estudios que se dan para que todos nos demos cuenta, todas nos demos cuenta cómo tenemos que ver, examinar y poner específicamente la atención de cómo estamos envejeciendo. ¿Ok? En un envejecimiento normal, el deterioro del lenguaje ocurre. ¿Por qué? Porque afecta el léxico, como la sintaxis, así como la organización del discurso. Entonces uno al principio puede ser que a uno le cueste arrancar, organizar las ideas, pensar, pero después ¿qué pasa si ya uno está durante la conversación y se desvía? Y se va, y hay que era lo que estaba diciendo. Ahí tenemos que prestar especial atención porque tal vez es porque no recordamos específicamente la palabra que va. Entonces nos quita completamente la organización del discurso y nos desvía a estar pensando en esa palabra que olvidé. Es importante prestarle atención porque entonces vamos diciendo, ok, estoy olvidando las palabras. Este señor Juncos plantea que con la edad se produce un deterioro en uno de los sistemas centrales de la memoria operativa. Entonces, que esta afecta aspectos como el lenguaje, especialmente en procesos más complejos, como cuando yo estoy hablando. Ok, entonces, la sintaxis establece un orden de cómo debe ir las cosas. Entonces, ahí, si yo estoy conversando desde el lenguaje, yo no estoy conversando de otra cosa. Cuando yo me desvío a conversar de otra cosa, es donde uno tiene que ver si está con un problema de sintaxis, que no ordenó bien las cosas, que no pudo seguir el hilo de la conversación. ¿Por qué? Porque puede que tengamos una afectación no por demencia, sino por envejecimiento. Y como estamos en un taller de entrenamiento y ustedes todos tienen absolutamente privacidad para poder comunicarse conmigo, entonces vamos viendo cuáles son las partes de afectación y haciendo más práctica sobre uno u otro tema.
Ok, otros estudios con adultos mayores han encontrado otros tres fenómenos. El vocabulario pasivo aumenta o se mantiene. Entonces, el vocabulario pasivo significa utilizar siempre el mismo lenguaje, no participar en nuevas conversaciones, nuevos temas, nuevo lenguaje, nuevas palabras, sino que nos vamos a quedar con un lenguaje más pasivo. Porque con las personas que tiendo a rodearme, por ejemplo, el esposo, la pareja, la hermana, el primo, el tal, todo el mundo maneja un tipo de lenguaje más pasivo. Entonces, ¿qué pasa con un lenguaje pasivo? Se va reduciendo el léxico. Yo empiezo a utilizar siempre solamente las mismas palabras. También existen dificultades importantes para el acceso del léxico. Se me olvidó la palabra, lo tenía en la punta de la lengua y se me perdió. Y para lo de la punta de la lengua les puse muchos ejercicios para poder trabajar, esto, para poder recuperar la palabra como entrenamiento. Luego también el conocimiento conceptual de las palabras no parece ser deteriorado. Nosotros conocemos bien el concepto de la palabra. Sin embargo, perdón, el conocimiento conceptual no parece deteriorarse, ¿no? Lo mantenemos durante todo el tiempo. Entonces, las dificultades léxicas se deberían más a un problema de ejecución que de competencia. ¿Qué es lo que quiere decir? No es que no conozco las palabras, es que la forma de ejecutar el lenguaje, especialmente después del retiro, cómo organizarlo, la parte ejecutiva del lenguaje, se va a alterar. ¿Ok? Especialmente lo nuevo que vimos, que lo queremos contar y se nos olvida cómo ejecutar la frase, la oración, cómo decirla. ¿Ok? El conocimiento se mantiene tanto desde el punto de vista del concepto de la palabra como el semántico y el fonológico. Conocemos bien cómo se pronuncia, cómo se escribe, qué significa la palabra, pero se observa una dificultad al acceder a este conocimiento cuando se ve la incapacidad para encontrar los nombres. Yo quiero contarles a ustedes la historia que vi hoy de Magallanes y el video de la importancia de Magallanes y por qué todo, a dónde lo mataron y todo esto y lo otro, pero se me olvidó la palabra Magallanes. Uy, ¿quién era? Es que el marinero portugués, espérate, ¿cuál era la palabra? Y decimos toda la vida de Magallanes, pero no encontramos la palabra. ¿Ok? Eso es lo que nos afecta el lenguaje en el envejecimiento. Y también los tiempos de reacción. Entonces, si hay una conversación y la conversación puede que sea un poco más rápida, en el envejecimiento se ve la forma de contestar o de opinar más lenta que en otros grupos. Pasamos, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos paráfrasis o como una estrategia compensatoria? Porque esto es importantísimo porque les voy a explicar. Ahí les estoy poniendo muchas tareas de paráfrasis, porque es una de las cosas que más afecta. Está la mecánica, que consiste en sustituir una palabra por sus sinónimos o por frases equivalentes. ¿Qué pasa? Queremos contar que Magallanes era un fulanito que y entonces y nos quedamos en o sustituimos lo que fulanito dijo o lo que yo quería decir por otra frase porque no me acuerdo el orden como quería decirlo. Entonces sustituimos. La constructiva es cuando relevamos el relato conservando la idea principal pero con otras palabras completamente diferentes.
No quiere decir que está malo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta cuántas veces utilizamos la paráfrasis mecánica o la constructiva porque no puedo reproducir exactamente la frase que una persona dijo. Entonces ahí lo que tenemos es que ver cuánto ocurre esto durante nuestra vida, nuestros días. Y la descomprensión es cuando queremos hacer el resumen para memorizar un texto. Entonces, si pudiéramos nosotros hacer esta comprensión de lo que digo, pero a la vez yo quiero conservar esta frase completa y la tengo que reproducir. ¿Por qué? Porque cuando yo reproduzco una frase exacta, yo estoy trabajando en mi memoria. Yo estoy trabajando en mi memoria y es importante porque muchísimas veces tenemos, obviamente que tenemos un gran léxico y todas estamos capacitadas para tener una conversación interesante, inteligente, que esto y que lo otro, pero no tenemos la frase exacta que queríamos decir que dijo tal. Entonces ahí tenemos que observar si es nuestra memoria lo que está fallando. Ok, los problemas de vocabulario se parecen más a un fenómeno de la punta de la lengua, que tiene que ver con la disgregación o la ausencia de la palabra. Explico la vida en milagros de tal persona, pero no me acuerdo de su nombre. Entonces ahí tengo que ver. O explico el funcionamiento de tal cosa, pero no me acuerdo del nombre. Ok, esta característica podría deberse a una alteración no selectiva que afecta principalmente al sistema ejecutivo, al control ejecutivo y al sistema atencional. No necesariamente esto les estoy diciendo, esto no necesariamente está relacionado a una demencia, pero sí puede estar relacionado a un envejecimiento cognitivo. Ok, perdón. El control de atención se refiere a la capacidad que tiene la persona para poder elegir a qué presta atención y qué ignora. Pero, ¿por qué lo leo específicamente? Porque muchísimas veces no nos damos cuenta a qué queremos prestarle atención y no nos damos cuenta que queremos prestar atención, que estamos ignorando. El control ejecutivo son los mecanismos que implican la optimización de del proceso cognitivo a prestar atención o a la solución de problemas complejos. Entonces, no, esto que está diciendo Jenny tal vez no tiene tanta importancia, mejor pienso en otra cosa, tal. Entonces, ahí está el control ejecutivo y el problema de atención. El déficit en la sintaxis asociado por la edad, hay un señor Kemper que dice que las personas mayores sostienen que las alteraciones en la comprensión y producción de estructuras sintáxicas complejas como frases o un diálogo más elaborado se deben a una disminución en la memoria operativa. Entonces, ahí es disminución de la memoria operativa. Entonces, para eso es que quiero que en este taller saquen, alternando unas con otras, de qué forma podemos ir explicando el video que vimos, porque estamos trabajando la sintaxis, porque yo quiero narrar algo, porque es importante que tomen apuntes, digan, para trabajar específicamente la sintaxis. El procesamiento sintáxico implica al menos la participación de un procesador específico para la gramática y otro para la memoria operativa. No es solo que yo sé las palabras, no es solo que yo puedo hablarlo, sino que mi memoria operativa la tiene que organizar como yo voy a hacerlo para que me entiendan. Ok, ahí les puse que es memoria operativa, es la capacidad de procesar y almacenar la información y que nos permite realizar tareas complejas como la lectura y el pensamiento y el aprendizaje. Entonces, mi recomendación para esto, tal vez no necesariamente es hablarlo aquí si no quieren,
Pero sí, si leí un cuento, o leí una historia, o leí algo, reproducirlo, hacer una sintaxis coherente, programada, con los tiempos, como aparecieron, no fue el final que empecé narrando. ¿Cuántas veces vamos a narrar una película y a la hora de narrar una película se nos viene, ay, sí, pero fíjate que, bueno, pero eso es después, se nos vino el final de la película y contamos el final de la película o hicimos, ahí es importante comunicar lo que vemos, lo que leemos, la película que vimos, etcétera. El discurso narrativo también se ve afectado por la edad. Entonces, hay investigaciones que han encontrado que en los mayores importantes dificultades para comprender y producir a diferentes tipos de discurso. Entonces, a la hora de narrar un discurso, tenemos más dificultad. Pero esto no quiere decir que yo no voy a empezar a practicarlo para volverlo a desarrollar. Todas ustedes han sido profesionales y han podido manejar un diálogo, un discurso, y con el retiro hemos dejado esta práctica importante. Entonces, de ahora en adelante vamos a empezar a decir, si no tengo absolutamente a nadie, yo me voy a grabar con el teléfono y luego me escucho hasta decirlo de una forma elocuente, congruente, con tiempos, con lenguaje, etcétera. El mayor fallo es poder mantener un discurso sin desviarse en otro tema, porque la atención sí se ve altamente alterada. ¿Ok? El discurso narrativo, el deterioro se manifiesta en el efecto negativo de la edad sobre el recuerdo de la información, lo que yo quiero comunicar. También se ve la comprensión de la información. El otro día estaba alguien contándome el cuento de Gianni, olvidé, estoy concentrada, no es que olvidé. Esa es otra cosa que es importante, chicas. Quitemos la palabra olvidé, sino que estoy pensando en lo que les estoy diciendo y se me olvidó o dejé de pensar por un breve instante el nombre del cuento del final del camino de Gianni. Ok, ya lo recuperé, ya recuperé mi atención ahí. No es que lo olvidé. Tratemos de decir, no, tengo que poner atención al nombre y van a ver cómo rápidamente llega. En cambio, si lo dicen, lo olvidé, ay, espérate, se me olvidó el nombre. Entonces el cerebro no hace el esfuerzo de buscar la palabra. Vean qué importante, es simplemente un cambio de terminología. No digan lo olvidé, estoy con mi atención en otra cosa, ahorita lo recupero. Hablando del cuento del final del camino, la persona que leyó el cuento, que tiene un lenguaje bien, habla bien, entiende bien todo, lo interpretó completamente diferente. Entonces, muchísimas veces este discurso nuestro narrativo se ve alterado porque a la hora de que entró la información no entró bien, no pude interpretar bien, no pude leer. O voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, el otro día estuvimos ahí con un muchacho que hubo que cortarlo y sin despedirlo o cesarlo por el COVID, por la pandemia. Y entonces una persona ni siquiera pudo leer lo que esta persona estaba diciendo porque estaba tan nerviosa de que le tenía que decir que tenían que despedirlo lamentablemente, que no pudo entender lo que la otra persona estaba diciendo. Se le fue completamente. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan inmersos en que, ay, esto está más difícil, ay, esto está muy duro, ay, esto tal cosa? Entonces, simplemente la información no entra. El discurso narrativo nuestro después va a ser completamente diferente. Muchísimas veces se ve alterado por la edad la dificultad para elaborar historias coherentes, estructuradas
y con gran contenido informativo. Por falta de práctica, porque como les dije, todas estamos acostumbradas a narrar, a decir, a elaborar un discurso pequeño, pero bien hecho, bien estructurado. Pero después lo vamos dejando y al dejarlo se nos va deteriorando. Entre estas dificultades, una de las más importantes es elaborar historias de contenido informativo. Entonces, ahí es donde les digo, por favor, tratar de que practiquemos todas lo de el discurso informativo, aunque sea pequeñito, pero vamos a tratar de ponerlo a la práctica. Las dificultades observadas también por personas mayores están producidas por la alteración en la atención. Vean que casi todo lo que les estoy diciendo sobre el lenguaje y las diferentes pérdidas en las capacidades es por nuestro nivel atencional y en la memoria operativa. Entonces, no que no podemos razonar, no que no podemos encontrar de forma generalizada ninguna alteración, no hay ninguna alteración neurológica. Sin embargo, sí se encuentra dificultad en la memoria operativa y en la capacidad atencional. Operar con material complejo, ya sean oraciones, historias o textos, conlleva un proceso atencional y control de organización sobre los diferentes, lo que queramos, cualquier elemento que queramos comunicar. Pero todas estamos afectadas porque estamos con la atención en otro lado. Por ejemplo, hoy tal vez me encuentran un poquito más con más dificultad de mantener la atención porque tengo dolor de cabeza. Entonces, sí es importante que todas le demos una explicación, y si no hay explicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Chicas, ponemos a trabajar. Ok, ahora voy a darles la palabra a todas para que hayan preguntas. ¿Por qué no las puedo ver? Aquí, ya. Voy a dejar de compartir pantalla y ustedes activan el audio. Ok, entonces, en una u otra forma, todas vamos viendo cómo el lenguaje, la forma de comunicar, nos vamos deteriorando lentamente, pero no necesariamente así tiene que ser. Tenemos que aprender a que a través del entrenamiento podemos volver a retomar algo tan bueno y tan fuerte que teníamos antes y que no lo podemos dejar, Para eso estamos en este taller de entrenamiento, que es normal que pueda ocurrir y que es normal en un envejecimiento normal, pero ustedes tienen que decir, conmigo no, todavía no estoy lista para dejar mi cerebro envejecer. ¿Preguntas? Yo, Jenny. Dime, Dori. Vieras qué raro, a mí a veces me pasa, bueno, para explicarte, mi lengua lógicamente es español. Yo aprendí inglés ya grande, como, no sé, 14 años. Sí estuve en la Lincoln, así que era bastante inglés y todo. Pero no se puede decir que es mi lengua preferida, ni mucho menos. Pero a veces no.